Hello everybody, how are you today? ¿Estáis bien? ¿Estáis preparados para una nueva videoclase? Pues vamos a darle fuerte. ¿Qué tal? Hoy es martes 9 de junio de 2020 y venimos de un día de descanso. Ayer supuestamente iba a ser la romería de la Purísima y no fue, pero bueno, ya la disfrutaremos como os dije en vídeos anteriores. Bueno, espero que hayáis descansado estos 3 días y que estéis con fuerza, porque ya estamos llegando al final, completamente al final. Nos quedan 10 días de clase, 10 días solamente, ya hay que darle el último apretón. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal os está pareciendo este último tema? Espero que sea chulo, que os esté gustando. Vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿vale? Para que se quede más, para que lo tengamos más reciente y entramos en lo de hoy, ¿vale? Mirad, la semana pasada estuvimos hablando de una cosa que eran de historical source. ¿Recordáis que eran eso? Eran las fuentes históricas. Y decíamos que los historiadores y los arqueólogos pues necesitaban tener una serie de fuentes, de recursos, donde estudiar la historia para saber qué era lo que pasaba en épocas anteriores y saber cuáles eran las características de esos momentos. Por eso teníamos 4 tipos de fuentes históricas. 4 kinds of historical sources. The first type is the physical source. Eran recursos físicos, fuentes físicas, como por ejemplo monumentos, edificios, ¿vale? Graphic source, gráficos, recursos o restos gráficos, que eran por ejemplo cuadros, pinturas, cositas así. Teníamos también oral sources, que eran los restos o los recursos orales, historias que nos iban contando nuestros abuelos, nuestros antepasados y que iban pasando de una generación a otra. And the fourth is writing sources. Entonces eran los escritos, historias que quedaban escritas, archivos del ayuntamiento, de muchísimos lugares donde se va quedando escrita la historia que se va estudiando y que se va analizando posteriormente, ¿vale? Bueno, esos eran los restos históricos. También estuvimos viendo que para encontrar eso podíamos ir a los museos, a las bibliotecas, a muchos lugares archivos donde estaba esa información y que podíamos utilizar para conocer más sobre tiempos pasados, que es muy importante. Bueno, pues vamos a continuar. And today we are going to learn about the periods of history, los periodos de la historia. Y mira, antes de irnos al libro os voy a explicar 2 cositas claras. Mira, la historia, todo lo que nosotros ya conocemos como historia, se divide en dos momentos muy importantes. Por una parte, prehistory, prehistoria, and the second is history, historia, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre prehistoria e historia? Prehistory and history. Bueno, pues la prehistoria empieza con los primeros seres humanos, ¿vale? Los primeros seres humanos, y termina cuando empieza a aparecer la escritura, ¿vale? Y la historia, lo que conocemos como historia, comienza cuando empieza esa escritura, ¿vale? Y llega hasta nuestros días, hasta lo que conocemos ahora mismo. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahora de coronavirus, pues quedará escrita en la historia para que lo vayan estudiando personas que vivan dentro de muchísimos años y nos estudiarán a nosotros, ¿ok? Entonces, los periodos de la historia. Hay 2 grandes periodos, prehistory and history, ¿vale? El comienzo de la escritura es lo que marca la diferencia entre prehistoria e historia. Todos sabemos cuáles son las características de la prehistoria, ¿vale? Eran las personas que vivían, pues se vestían con pieles, vivían en la naturaleza, solían vivir en cuevas o en cabañas, en chozas, ¿vale? Se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la ganadería, cuidaban sus animales, ¿vale? Cazaban, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito más, pero que tengáis en cuenta esos 2 momentos, prehistory and history. Si os parece, nos vamos a ir a la página 88 y 89 del libro. Os lo voy explicando el tema sobre el libro, os voy hablando un poquito más sobre eso, vamos viendo el vocabulario, vamos viendo un poquito todo lo que se refiere al tema y luego os explico las actividades que tenéis que hacer, ¿ok? Venga, pues vamos al libro. Bueno, pues aquí estamos ya y como veis estamos en la página 88 y 89 y vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice aquí sobre los periodos de la historia, the periods of history. Okay, and the first question is, what is prehistory? Aunque la pregunta sea ¿qué es la prehistoria? Aquí vamos a hablar tanto de la prehistoria como de la historia.
Primero voy a comentar esta parte que viene aquí arriba, que es importante, sobre los dos periodos que os he explicado antes, y luego vamos a entrar en esta parte de aquí, que son los periodos de la historia, ¿vale? Así que vamos a ampliar y nos dice, vamos a hacerlo más grande incluso, y aquí nos dice, Historians divide history into two main periods, prehistory and history. Dice que los historiadores dividen la historia en dos grandes periodos, prehistoria e historia, es lo que os acabo de contar, ¿vale? Prehistory is the oldest and longest period in the past. It started with the first human beings. There are no written sources from these periods. ¿Okay? Dice que la prehistoria es el periodo más largo y más antiguo en el pasado. Empieza con cuando llegó el primer humano, cuando aparece el primer humano. Y no hay recursos escritos de este periodo. Tan solo tenemos las cuevas, dibujos, herramientas, armas que han ido apareciendo enterrados en diferentes lugares, ¿vale? Esa es la prehistoria. No hay escritura, solamente tenemos pues lo que os he dicho, las cuevas, herramientas y demás. ¿Ok? The second period, history, began when people started to write. We know more about this period because we have written sources. History is divided into four main periods. Dice, la historia empezó cuando las personas empezaron a escribir. Nosotros sabemos mucho más sobre este periodo porque hay recursos, hay restos escritos, hay libros, hay cuadernos, hay lápidas, escrituras, monumentos donde hay inscripciones, ¿vale? Y por lo tanto sabemos mucho más de este periodo. Y nos dice que la historia, a su vez, está dividida en cuatro periodos, en cuatro grandes periodos que son los que están aquí abajo, ¿vale? Antes de meternos con los cuatro periodos de abajo, esto es muy importante. Dice, the years and century before the birth of Christ, in year 1, we add the abbreviation BC. Dice, para los años y siglos antes del nacimiento de Cristo, en el año 1, añadimos la abreviación BC. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero decir que algo ocurrió 500 años antes de Cristo, yo diría 500 BC, ¿ok? BC. Y ahora te dice, for years and century after years 1, we add the abbreviation AD. Dice, para después del año 1 o después del nacimiento de Cristo, es cuando se añade esta abreviación AD. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo vivo en el año 2000 antes de Cristo o el 2020 después de Cristo, yo diría I live in 2020 AD, en el 2020 después de Cristo, ¿vale? Esa es la diferencia. Eso aprenderlo bien porque os aparecerá en muchos lugares para que sepáis qué significa. BC antes de Cristo, AD después de Cristo. Y ahora que ya sabemos eso, nos vamos a ir a los cuatro periodos que tenemos aquí y vamos a ver los nombres. El primer periodo, Ancient History, ¿vale? Historia antigua. El segundo, The Middle Ages, la Edad Media, ¿vale? El tercero, The Modern Age, la Edad Moderna. Y el último, Contemporary History, la Edad Contemporánea, que es en la que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Pues vamos a empezar por el primero, The Ancient History. This period began when humans beings started to write in approximately 3000 BC. Este periodo empezó cuando los humanos empezaron a escribir aproximadamente en el 3000 antes de Cristo. Y aquí tenemos un ejemplo de esa escritura. Estos eran jeroglíficos de los egipcios. Por eso aquí abajo te dice, in ancient Egypt, people use hieroglyphic writing, ¿vale? En el antiguo Egipto la gente usaba la escritura de jeroglíficos. Aquí tenéis esto. Esta es la edad antigua. ¿Qué otros pueblos o civilizaciones son de la historia antigua? Pues aparte de los egipcios tenemos también a los romanos y también a los griegos, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que nos hemos encontrado en Itálica, que conocéis que está muy cerquita de la Algaba,
el teatro romano de Itálica es de este momento, de este periodo. Ancient History, ¿vale? De la edad antigua, porque era de los romanos. Seguimos adelante y nos encontramos en el segundo periodo, The Middle Age. This period started with the fall of the Roman Empire in AD 476. La Edad Media, ¿vale? Te dice que este periodo empezó con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, ¿vale? Entonces, cuando los romanos ya pierden todo y se van, pues hasta ahí llega, ahí empieza la Edad Media, ¿vale? Fijaros que la característica de la Edad Media son los castillos que había en España, bueno, en España y en todas las partes del mundo. Bodiam Castle was built in England in 1385, ¿vale? Dice que el castillo Bodiam fue construido en Inglaterra en el 1385, ¿veis? Los castillos era la época de la Edad Media, ¿vale? Y empezó cuando los romanos ya se fueron, ¿ok? Vamos al tercer periodo, dice, The Modern Age. Este periodo empezó, bueno, lo leo en inglés primero. This period started with Christopher Columbus' arrival in America in AD 1492. Dice que el periodo este empezó cuando Cristóbal Colón llegó a América en el 1492 después de Cristo. ¿Veis? Aquí fue cuando empezó la Edad Moderna, cuando desde aquí, desde España, que es donde estamos nosotros, los barcos de Cristóbal Colón atravesaron el Océano Atlántico y llegaron a América, ¿vale? En el 1492. A map of the route taken by the Italian explorer Columbus. Dice, este es un mapa de la ruta que cogió el explorador italiano Cristóbal Colón. Cristóbal Colón no era español, era italiano, ¿vale? Ya sabéis una cosa. Y por último llegamos a la última etapa, que es the Contemporary History. This period started with the French Revolution in AD 1789. This period continues to the present. Dice que la edad contemporánea empezó cuando se produjo la Revolución Francesa en 1789 y que este periodo continúa hasta hoy en día. La Revolución Francesa fue una guerra que hubo en Francia, bueno, una serie de motivos que ya conoceréis un poquito más adelante, pero fue tan importante en el mundo que marcó un momento histórico y el inicio de una nueva etapa, como es la edad contemporánea, ¿vale? Storming of the Bastille, July 14, 1789, ¿vale? Es un cuadro de la toma o del asalto a la Bastilla, que era una cárcel que había en París, ¿vale? Storming of the Bastille, la Bastilla, que fue en el 14 de julio de 1789, cuando empezó la Revolución Francesa, esa guerra, ¿vale? Entonces, recopilando un poquito, lo voy a poner más chiquitito para que lo veamos todo. Tenemos Prehistory, ¿vale? Las personas que vivían en la caverna, en las cuevas, ¿vale? Recordar que no había escritura. Y The History, ya empieza la escritura y conocemos muchas cosas. Y dentro de la historia de History tenemos 4 periodos. Ancient History, los egipcios, los romanos y los griegos. The Middle Age, que es cuando ya los romanos pues desaparecieron y pues empezaron la época de los castillos y de la Edad Media, ¿vale? The Modern Age, que empieza cuando Cristóbal Colón descubre América y ya empieza a ser todo mucho más moderno. Y por último, The Contemporary History, que empieza con la Revolución Francesa, ¿vale? Hasta nuestro día, ¿vale? Mirad, de estas páginas vamos a irnos a esta actividad, a actividad 3. Voy a poner una página, actividad 3, y vamos a hacer copy and complete the table. What periods are the years in? Dice que copie y completa esta tabla. Dice que qué periodos corresponden a estos años, ¿vale? Aquí tenemos Year 1, el nacimiento de Cristo, ¿vale? Before Year 1, After Year 1, antes de Cristo, después de Cristo. Pues aquí tenemos que poner estas 4 fechas que tenemos aquí. AD 2019, 2020 BC, 2019 BC, AD 2020. A ver, recordar qué significaba AD, Before Year 1 o After Year 1. ¿Y qué significaba BC,
before year 1 or after year 1. Tenéis que colocar estos 4 años donde corresponde, ¿vale? Muy sencillo. Vamos a ver esta actividad TIC también para el que la quiera hacer. A ver si se abre y nos dice, tenemos que unir con los diferentes periodos que tenemos aquí. Prehistory, Ancient History, the Middle Age, the Modern Age and Contemporary History. ¿Vale? Y aquí tenemos, the periods started with Christopher Columbus arrival in America, cuando Cristóbal Colón llega a América. ¿A cuál lo ponemos? Prehistory, Ancient History, the Middle History, Modern, Contemporary. Bueno, pues vosotros decidís, ¿vale? Con lo que habéis leído arriba. This period started with the fall of the Roman Empire, con la caída del Imperio Romano. ¿Cuál empieza con la caída del Imperio Romano? This period started with the first human beings. Este periodo empieza con la llegada del primer humano, cuando aparece la primera persona, a cuál corresponde. It is the oldest and longest period of our past. Ese es el más antiguo y el más largo periodo de nuestro pasado. A ver, ¿cuál era? Lo dije antes. This period started with the French Revolution. Empieza con la Revolución Francesa. A ver, ¿a cuál? ¿Cuál era? Y por último, this period began when human beings started to write. Empieza cuando los humanos empiezan a escribir, ¿vale? Y el último dice, this period continues to the present. Este periodo está continuando hasta hoy en día, hasta el momento. ¿Cuál es? Este os lo voy a regalar. Si está todavía presente en nuestros días, es el último. Por lo tanto, Contemporary History, ¿vale? El resto lo ponéis vosotros. Luego le dais a comprobar y veis cuánto habéis acertado, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo del libro. Me voy con vosotros y os explico cómo vais a hacer el esquema, ¿vale? Y una ficha que vais a hacer. Venga, vuelvo con vosotros. Bueno, ¿qué tal? A ver, entiendo que es un poco liosillo, es difícil. Tenéis que intentar comprender más o menos la estructura general. No hace falta que os aprendáis los detalles de los años ni nada por el estilo, pero por lo menos saber qué periodos están dentro de cada gran periodo. Así que lo vamos a recordar. Mirad, para eso, ¿vale? Para que lo aprendáis bien, vais a hacer el esquema. El esquema lo vais a intentar hacer en horizontal, ¿vale? Así en el cuaderno. Y me vais a poner, arriba del todo, me vais a poner Periods of History, ¿vale? Periods of History. Y ahora teníamos dos grandes periodos, ¿verdad? Pues vamos a sacar dos flechas, una para un lado y otra para otro, ¿vale? Una que era Prehistory. Bueno, pues yo pongo aquí Prehistory. Si queréis, y mirando en el libro, ponéis algún dato importante de Prehistory debajo, ¿vale? Y el otro que era History, ¿vale? History. Y el periodo de History, de la historia, tenía otros 4 periodos dentro. Pues del periodo de History sacamos otras 4 flechas. ¿Y cuáles eran? Ancient History, que eran las civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma. Teníamos también Middle Age, edad media, ¿vale? Que empezó con la caída del Imperio Romano, ¿vale? Y la característica principal eran los castillos, ¿vale? Luego teníamos Modern Age, la edad moderna, ¿vale? Que empezó con la llegada de Cristóbal Colón a América. Y por último, Contemporary History, la edad contemporánea, ¿vale? La historia contemporánea que va desde que empezó la guerra de la Revolución Francesa hasta nuestros días, ¿vale? Vais a hacer el esquema. Podéis meter dibujos también, dibujos de cosas que os hayan llamado la atención de cada periodo, ¿vale? Me hacéis la actividad 3. Y por último, ¿vale? Me vais a hacer una ficha que os dejo debajo, el enlace, en la cual ya sabéis cómo tenéis que hacer. Cuando lleguéis al final, ponéis vuestro nombre en la ficha y me llega, ¿ok? Pues nada más, espero que lo podáis entender. El próximo día lo retomaremos un poquito, haremos un pequeño repaso de estos periodos para que os quede más claro. Y bueno, si tenéis algún problema, alguna duda o algo que queráis saber, pues nos lo podéis decir tanto a la maestra Luz como a mí y os ayudaremos en cualquier momento, ¿vale? Bueno, pasadlo bien hoy martes, espero que estéis bien y muchos besitos y mucha fuerza a darle duro al martes. Chao.